misiones, quise hablarte sobre este tema. Quise abordar un tema sobre este particular. Y quiero hablarte bajo este lema: misiones al estilo de Cristo. Misiones al estilo de Cristo. Padre, necesito que tú, como siempre, me ayudes. Me ayudes a exponer tu palabra con claridad. Y me ayudes, Señor, a compartir esta verdad que ya tú has puesto en mi corazón. Hace días he estado orando y clamando a ti por esta palabra. Por lo tanto, ruego, Dios, que tú bendigas a todos los que hoy la estarán escuchando, no solo aquí en el santuario, aquí en el templo, sino también en las diferentes redes que están conectados, y los que posteriormente estarán viendo esta transmisión, ya sea por el Facebook Live o el canal de YouTube de la iglesia. Gracias, Dios, porque nos has tomado en cuenta, porque formamos parte del equipo con el que tú cuentas para llenar esta tierra con el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, oro pidiendo, Señor, que tu presencia siga sancionando este lugar. Por Cristo Jesús y sus méritos lo pido. Amén. Amén. Miren, hermanos amados, las misiones cristianas han influido en los sistemas educativos. Es impresionante cuando leemos biografías de hombres y mujeres que se han ido al campo misionero, que no solo han transmitido el mensaje del Evangelio, sino han transmitido educación, formación integral para las personas. Han sido influencia en prácticas de creencias, comportamientos de estilo de vida. Gente caníbales han sido transformadas y cambiadas. Culturas que realmente son fuera de lo que desde el punto de vista humano pueda aceptarse, cuando han recibido este mensaje transmitido por los misioneros, han sido cambiadas. Estructuras económicas. El resultado de la labor misionera es impactante, realmente impresionante. Y aunque muchos de ellos han pasado por momentos de crisis y algunos han hasta ofrendado sus vidas para servir y cumplir con la llamada y el llamado que Dios le ha hecho, y su fe ha sido puesta a prueba y probada incontables veces a través de la resistencia y el sufrimiento, muchos han preferido mantenerse firmes y fieles al llamado que Dios un día les hizo. Debido a su obediencia a Dios, hoy sus historias nos siguen motivando. Cuando leemos la biografía de hombres como William Carey, pionero a la India y considerado el padre de las misiones modernas; David Livingstone, misionero, abolicionista y explorador en la región de África; Hudson Taylor, fundador de la misión interior en la República de China; Jim y Elizabeth Elliot, misioneros para alcanzar a los indios Auca a lo largo del río Curray en Ecuador. Jim y otros 3 misioneros más murieron cumpliendo su misión, y sus esposas continuaron la obra misionera, porque nada puede detener el empuje del Evangelio. Si la biografía de estos hombres y mujeres es impactante, a mí me fascina leerlas, cuánto más ha de impactarnos la vida y obra del misionero más grande que ha conocido las misiones mundiales, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos han hablado de Cristo como el príncipe de paz, y nos encanta. Nos han hablado de Cristo como el Redentor, como el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Pero hoy quiero dedicarme por unos minutos a hablarles de Jesucristo como el misionero de Dios, el cual fue enviado desde el cielo para salvarte a ti y salvarme a mí, y salvar al mundo pecador. Amén. Apenas quiero enfocarme en 2 características relevantes de la vida de Jesús como el misionero de Dios. Por eso le he querido titular a esta reflexión: misiones al estilo de Cristo. Lo primero que encuentro al leer los evangelios es que Jesús conocía su misión.
Si queremos ser efectivos en todo lo que nosotros hacemos en el reino de Dios, tenemos que saber a lo que Dios nos está llamando y encomendando. Tenemos que tener bien preciso qué es lo que quiere Dios con nosotros y a través de nosotros. Jesús no vino a improvisar, Él sabía su misión, Él conocía a qué venía, gloria al Señor, y eso es importante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia revela, hermanos, que Cristo es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Génesis 3:15 se conoce como el prototipo del Evangelio, cuando allí fue sacrificado un animal y con su piel fue cubierta la desnudez de Adán y Eva. Tipificaba el sacrificio de Cristo que moriría en la cruz, y con la sangre derramada en la cruz del Calvario alcanzaríamos el perdón de nuestros pecados y nuestra relación con Dios sería restituida solo a través de Jesucristo. Así que cuando Cristo vino al mundo, el hombre ya estaba condenado por sus delitos y pecados. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, han deshonrado al Dios que merece toda honra y toda gloria. Y para que esa relación entre Dios y los hombres pueda ser restablecida, vino el misionero de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra con la expresa misión de salvar a los hombres de sus pecados, porque ellos no podían hacerlo por ellos mismos. Esa era su gran misión. Y hace unas semanas atrás celebrábamos la Semana Santa recordando la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misión que se le asignó a Dios, que se le asignó a Jesucristo, y Él la cumplió a cabalidad al morir por nosotros en la cruz del Calvario, resucitar entre los muertos y ser exaltado a la diestra del Dios Padre y recibir un nombre que es sobre todo nombre. De tal forma que Jesús cumplió con su asignación. Jesucristo le explicó a Nicodemo, aquel maestro de religión, aquel miembro de la alta jerarquía judía conocida como el Sanedrín, que vino a interrogarlo, a conocer ciertas cosas acerca de el ministerio público que Jesús desarrollaba. Cristo le dijo: Nicodemo, Dios no envió a su Hijo, y su Hijo aparece en mayúscula para referirse a Él, a su persona. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús estaba consciente de que a eso había venido, a salvar al pecador. Y como Dios es amor, ¿cuántos creen que Dios es amor? Nadie lo duda, nadie lo duda. Todos aquellos que hemos conocido a Cristo y hemos conocido a Dios sabemos que Dios es amor, aun cuando las cosas no nos salgan como nosotros queremos. No dudamos del amor de Dios. Dios es amor, y como Dios es amor, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la razón por la que el apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, él defiende la segunda venida de Cristo diciendo: algunos dudan, algunos cuestionan, algunos hasta censuran el que estemos anunciando de que Cristo viene. Pero la demora de que no haya venido es que Él está esperando que la gente se arrepienta, porque no quiere que la gente se pierda, sino que sean salvos. Porque para eso vino Cristo, gloria al Señor, y que los hombres vengan al conocimiento de la voluntad de Cristo y sean salvos por el poder del Evangelio, gloria a Dios. Por eso tú y yo no nos podemos callar, por eso tú y yo no nos podemos silenciar, por eso tú y yo no nos podemos amedrentar. Tenemos que predicar a Cristo como la única esperanza. Cuando vemos a Jesús en su ministerio público llegar a Jericó, en casa de Zaqueo, este jefe de los publicanos, este jefe de los recaudadores de impuestos del distrito tributario de Jericó, Jesús declaró una palabra ante aquellos que murmuraban, lo censuraban, lo criticaban y cuestionaban su ministerio público por entrar en la casa de un publicano. Él alzó su voz y declaró: el Hijo del Hombre, para referirse a Él otra vez, Hijo en mayúscula del hombre, un título para referirse a su humanidad. Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. No andaba Jesús ahí a ciegas, a ver a qué yo hago, a ver qué. No. Jesús conocía su misión. Jesús conocía su misión. Gloria al Señor. Y esto es importante. Hubo otro momento en la vida de Jesús, en su ministerio público, cuando ya rumbo a Jerusalén, llegando ya el tiempo en el que pasaría esas últimas semanas o días allí en Jerusalén, su rostro se afirmó para subir a Jerusalén y planificó pasar por Samaria. Y una de aquellas ciudades samaritanas se opusieron a que él estuviera o pasara por aquel lugar. De ahí que Jacobo y Juan, que eran dos de sus discípulos, querían consumir por fuego aquella aldea samaritana. Y Jesús tiene que corregir aquella actitud. Jesús tiene que pedirle a esta gente que dejen de asumir tal actitud vengativa. Y él declara esta verdad: el Hijo del Hombre, note usted, el Hijo del Hombre, otra vez el mismo título, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Jesús sabía a qué había venido. Decimos gloria a Dios. Él estaba claro de su misión. Y si algo tienes tú que saber y yo que saber, es ¿qué Dios quiere con nosotros? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra asignación? Gloria a Dios. Siempre me impacta, y de hecho he hablado algunas veces acerca de este pasaje de la Biblia, la manera en cómo el Señor Jesucristo asumió su misión salvadora. Es impresionante. Él dijo en una ocasión, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 38, Él declaró: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es un versículo que define claramente que Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén de Judea. Descendió del cielo. El verbo de Dios ya existía desde la eternidad, porque es Dios. Forma parte de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad. Él descendió del cielo, renunció a todas sus prerrogativas en gloria, descendió del cielo no para hacer mi voluntad. Él sujetó su voluntad a la voluntad del Padre, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre eso estás tú y estoy yo. Gloria al Señor. Y aquí, hermanos, aprendamos algo importante. Como iglesia, como cristianos, la voluntad de Dios es prioridad. La voluntad de Dios es prioridad. Por estas convicciones, mirando desde el punto de vista humano, por esta seguridad que Jesús tenía en su misión, pudo vencer la tentación. Cuando Satanás quiso llevarle por el derrotero equivocado, y él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, todos estos reinos que tú me ofreces, en fin de cuentas, lo he creado yo. No se dejó sujetar, no se dejó llevar, aun cuando los políticos de su tiempo quisieron sobornarlo para que asumiera una actitud guerrerista y se levantara junto con los celotes a luchar en contra del Imperio Romano. Él dijo: yo no vine a eso, yo vine a establecer mi reino en el corazón de los hombres. No se dejó manipular ni por sus discípulos, no se dejó manipular por su familia, que venían a decirle, a tomarle: oye, me ven acá que nos están diciendo que tú estás medio loco. No se dejó manipular tampoco por la gente del pueblo, no se dejó manipular por la gente. Él vino, como dice la Escritura, a hacer la voluntad del que lo había enviado. La voluntad del Padre constituía su misión en la tierra. Jesús sabía que a través de Él y únicamente por medio de Él, un pueblo sería llamado por el Evangelio, sería perdonado, santificado y transformado a la imagen de Dios para poder vivir con Dios en los cielos. Por eso es que en Juan capítulo 14, en ese discurso de consuelo y esperanza a sus discípulos, Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, me voy a ir a preparar lugar, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén también conmigo. Gloria a Dios. Me encanta saber que mi Redentor que vive
sabe cuál es su misión. Sabe cuál es su misión. Aleluya. El Señor enseñó con su ejemplo a no permitir que nuestra misión o asignación de Dios sea influenciada negativamente por nada exterior. Por nada, hermanos. Por favor, no permitas que tu familia, que tus amigos, que la política, la religión, la popularidad o el liberalismo te desvíen, te desenfoquen de la misión y la asignación que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Debemos cuidarnos también del afán y la ansiedad, del amor al dinero, de la aceptación popular, del sensacionalismo religioso que pulula en este último tiempo, que es lo que la gente anda buscando, y de todo lo que este mundo enajenado por el pecado nos ofrece para anular nuestra misión y la asignación que Dios nos ha dado como iglesia. A lo que más le teme Satanás es una iglesia con visión intencional y comprometida con Dios y lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, podemos tener un templo con 3,000, 4,000 personas que solo vienen a consumir un evangelio, pero eso Satanás dice, mientras estén sentados ahí sin hacer nada. Pero cuando hay una iglesia militante que conoce su misión y su asignación, el infierno tiembla. Los planes de Satanás son derribados, son destruidos. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Satanás vea jóvenes como estos que no andan mirando los hijos que tienen, ni andan mirando las comodidades que dejarán atrás y se irán a asumir un desafío que humanamente es una locura. Porque cualquiera humanamente le puede decir a este matrimonio, pero ustedes están locos, ustedes se han vuelto locos. ¿Cómo que se van a ir a meterse allá a pasar trabajo, a pasar tantas situaciones y crisis? El llamado de Dios los quema como a Jeremías. El llamado de Dios nos quema, hermano, a tal magnitud que no importa el sacrificio que tengamos que hacer. Y cuando Satanás ve gente como esta, oye, el infierno tiembla, porque la obra de Dios hay que hacerla bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y Satanás sabe cuando el cristiano tiene ese respaldo de Dios, cuando la iglesia militante se alza con una voz profética y poderosa para anunciar al Cristo Todopoderoso. Gloria al Señor. Hermanos amados, cuidémonos de todo aquello que nos pueda anular la misión de Dios. Mire, esforzarse por tener éxito, luchar por alcanzar la felicidad plena o lograr cosas materiales necesarias no es pecado en sí mismo. No estoy super espiritualizando las cosas. No piense, yo tengo mis pies en la tierra y mi pensamiento es realista también, sin dejar de ser optimista y tener fe. Vuelvo y te repito esta idea: esforzarse por tener éxito, luchar por alcanzar la felicidad plena o lograr cosas materiales necesarias no es pecado en sí mismo. El peligro está cuando estas cosas reemplazan nuestra misión y sustituyen nuestro compromiso de servicio en el reino de Dios. Cuando renunciamos a nuestro sentido de pertenencia por todo esto que dice Cristo, que es pasajero, que dice el Señor, que pasará, que terminará. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre que sus propósitos pasen a un segundo plano o lo pongamos en stand-by. Cuando ya yo resuelva mi problema económico, entonces trataré de reencontrarme. Cuando entonces ya yo resuelva mi problema de familia, entonces Dios nos libre que sus propósitos para nosotros pasen a un segundo plano y en última instancia los echemos a un lado y nos conformemos con una vida de servicio mediocre, pobre y miserable, a la cual Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios nos ha llamado a estar arriba y no estar abajo. Dios nos libre del conformismo. Dios nos libre de un status quo que todo vale y que postergo constantemente la misión y la asignación que Dios me ha dado. Me
ministra siempre que leo el libro del profeta Ageo y de Zacarías. Cuando este pueblo, después de 70 años de cautiverio, regresan a la tierra de promisión, a Jerusalén, a reconstruir el templo. Y ellos postergaron esta asignación que Dios les había dado a través de un edicto de un rey pagano. Regresan y lo que hicieron fue construir casas hermosas y preciosas. Y viene Dios a través de Ageo y le dice: así que ustedes tienen tiempo de ocuparse de ustedes. Y llevan más de 14 años sin clavar un clavo, por decirlo así de esta manera, en el templo. Qué tremendo, qué lindos. Por eso es que no han prosperado. Por eso es que todo lo que tratan de lograr no van a ninguna parte. Dedíquense a la asignación que yo les he dado para que ustedes vean si las puertas del cielo no se les va a abrir. Y gracias a Dios que el final de esta historia es espectacular. Es como le gusta a la gente las películas. Gracias a Dios que el pueblo se despertó. Gracias a Dios que Zorobabel, el príncipe, gracias a Dios que Josué, el sacerdote de aquel tiempo, y el pueblo se despertó y comenzaron a construir y pusieron manos a la obra. Dios les respaldó, Dios suplió plata, Dios dejó en vergüenza a sus enemigos y Dios permitió que aquel templo se reconstruyera y la gloria de Dios llenara aquel lugar. Templo que posteriormente fue hermoseado por el rey Herodes, pero los pies del Maestro, los pies de Jesús estuvieron en aquel templo, se hicieron milagros y señales y ahí se predicó este mensaje del Evangelio que cambia y transforma vidas. Porque cuando a Dios le damos el lugar, Dios nos respalda. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Cuando somos absorbidos por un mundo consumista, y vivimos en una sociedad total y plenamente consumista, saturado de entretenimientos. Dese cuenta que cuesta trabajo usted hablar con alguien sin que el teléfono no lo agarre 2, 3 y 4 veces. Yo algunas veces me mortifico con David Zamora. No piense usted que yo le estoy hablando a usted, yo me estoy hablando a mí. Y a Raquel se lo he dicho. Me mortifico conmigo mismo. ¿Cómo es posible que yo estableciendo una relación con alguien yo no pueda el teléfono ese virarlo a boca abajo y dice, tengo que mirar porque sonó una notificación? Mi amor, pasa por el Walmart y tráeme café. Pero ese teléfono se ha convertido en un entretenimiento máximo que no nos permite ni compartir en familia. Estamos llenos de entretenimientos. Ya la gente casi ni ve televisión. Es a nivel de teléfono y entre más grande, mejor todavía. Hay quien va a tener que hacerse una bolsa para colgar el teléfono ahorita. Porque entre más grande es el iPhone y entre más grande es el Android, así más lo quiero para ver el Netflix, para ver YouTube, para ver todo lo que dice la basura que trae muchas veces las redes sociales que ni nos alimenta la fe, lo que perturba la mente y el corazón. Pero hermanos, vivimos en una sociedad totalmente consumista. Cada 4 o 5 segundos usted está viendo una noticia y ahí le sale un comercial. Compre y compre y compre y compre y gaste. ¿Es cierto o no? Porque estamos programados para consumir, para gastar. Después que nos infestan las venas de grasa y el colesterol sube, entonces aparece el seguro médico que nos deja sin plata. Pero ahí está usted en la televisión viendo cuántas cosas le hacen daño, pero se lo quieren vender para después entonces vender el medicamento. Estamos viviendo en una sociedad consumista, lleno de entretenimientos. ¿Es cierto? Claro que sí. Yo sé que usted ha sido tal vez de los que se ha aprendido a ver una serie con Netflix hasta que no vea el último capítulo, aunque le den las 4 de la mañana. Yo no se lo voy a preguntar, pero lo hacen de tal manera que usted no sé, déjeme no decir esta expresión, se queda conectado y quiere ver el otro. Vivimos en una sociedad consumista, saturado de entretenimientos, afanada en sus propios intereses. Y cuando estamos absortos en este tipo de vida, perdemos la visión de nuestra misión como cristianos en la tierra. Seamos honestos, se reduce el tiempo de oración personal,
Se reduce el tiempo de la lectura bíblica. Apenas leemos el que aparece en el teléfono. Y gracias a Dios porque al menos leen lo que está en el teléfono. Al menos leen el versículo del día. Pero si tú tienes la aplicación, apriétale una cosita que dice: ¿quieres leer el capítulo completo? ¡Ay, dale ahí para que al menos lo lea! Pero desafortunadamente hay quien ni el versículo del día lo lee, porque desde que se levanta es afanado, es preocupado, inquieto, y aquello, y venga, y pasan días y semanas y no se dobla rodilla, no se ora, pero el entretenimiento está. Si a usted es lo que le gusta, y a mí me encanta la tecnología, me encanta la tecnología. Su teléfono le dice las horas diarias que usted dedica al teléfono. No se asuste cuando usted lo busque y usted vea 2 horas, 4 horas. Dios mío, y ni 15 minutos de oración. Ni un capítulo de la Biblia he leído hoy, pero he estado 2 horas y media en el teléfono. Y pregúntese, ¿qué he visto? ¿En qué he dedicado 2 horas al día en este teléfono dichoso? ¿Que tengo que pagar un montón de dinero por él? Estamos viviendo en una sociedad consumista llena de entretenimiento, y Satanás es un especialista entreteniendo a la iglesia y no nos damos cuenta. No podemos olvidarnos, iglesia. Digo, yo estoy convencido de que tú sabes igual que yo que somos iglesia. Que la iglesia no es este edificio bonito, hermoso y precioso, con aire acondicionado y alfombra y unos asientos ahí que cualquiera se duerme. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. ¿Está bien? La iglesia somos nosotros. Y no podemos olvidarnos que la iglesia es la herramienta más poderosa con la que cuenta Dios para disipar las tinieblas, destruir los planes de Satanás y proclamar el evangelio de Cristo. Por eso es que Satanás se propone constantemente entretener la iglesia, porque al mantener entretenida a los cristianos dejamos de hacer la misión que Dios quiere que hagamos. Gloria a Dios. Hermanos amados, Jesús estableció su iglesia en el mundo con la misión de marcar una diferencia por medio de su pureza, de su integridad y de la unidad. Al Cristo establecer la iglesia, lo hace con propósitos definidos, que marque una diferencia en el mundo. Tú y yo tenemos que ser diferentes. 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 Tú y yo tenemos que marcar una diferencia. Claro que tenemos que marcar una diferencia. Para eso Cristo estableció su iglesia. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Que su iglesia marque una diferencia en este mundo. Oh, gloria a Dios. El Señor establece su iglesia con la tarea de resistir a la decadencia moral y a la corrupción social. Somos la voz que se levanta para resistir la corrupción moral. Como iglesia somos la voz de Dios para combatir la decadencia moral, los principios y valores que se están degenerando. La iglesia alza su voz para mantenerlos vivos. Aunque las leyes del país estén aprobándose a favor de todas estas cosas que hoy nosotros no estamos de acuerdo como iglesia, no la podemos aplaudir porque van en contra de los principios morales. Y para eso el Señor nos estableció como iglesia, gloria a Dios, para resistir esa tendencia de la decadencia moral y la corrupción social. Y Cristo estableció su iglesia con el propósito, hermanos, de que su iglesia dé sabor a un mundo insípido, insustancial y vacío. Pero tú y yo tenemos el mensaje más poderoso que se predica en el mundo. Gloria a Dios. En el Sermón del Monte, entre muchas cosas que Jesús enseña, Él dijo: iglesia, tú eres la sal de la tierra. Iglesia, tú eres la luz del mundo. Sal que prevé la corrupción,
y sal que da sabor. Luz que no puede ser ocultada, sino que todo el mundo tiene que verla para que alumbre, para que guíe, para que dirija. La iglesia no está puesta en el mundo por Dios para entretener, hermanos, y jugar a la religión, jugar al culto. Yo me acuerdo de niño que jugábamos al culto, y yo era el predicador, y a él dirigía el coro, y a aquel dirigía las alabanzas, y teníamos cuántas cosas. Dios en su misericordia bendecía nuestra inocencia. Pero la iglesia no está para entretener a la gente, ni para jugar a los cultos, ni a la religión. La gente tiene que ver la luz de Cristo en nosotros. Vidas transformadas y cambiadas. Mientras estudiaba esto, me encontré con este pensamiento de William Barclay, este comentarista bíblico que por lo menos a mí me gusta como él escribe. Él dice: es absurdo pensar que un cristianismo cuyos efectos no salen de las puertas de la iglesia sirva para algo. Nuestro cristianismo tiene que ser perfectamente visible a todo el mundo. Y como alguien ha dicho, y yo lo voy a repetir porque estoy de acuerdo con él, es fácil ser cristiano en estas paredes, pero el cristianismo, más que vivirlo aquí, hay que vivirlo afuera. Con el manager, con la familia, con la cajera del comercio donde vamos, con quien nosotros nos relacionamos. Esa gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Para eso el Señor estableció su iglesia, para marcar una diferencia. Los jóvenes tienen que dar testimonio en la universidad, en la escuela, en el centro de entretenimiento donde van. Su conducta, su manera de conducirse tiene que ser diferente, tiene que marcar la diferencia. Su vocabulario tiene que ser distinto. Representamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada cristiano debe descubrir, hermano, su asignación y llevarla a su más alto nivel, sin olvidar que es Jesucristo quien debe brillar como protagonista en todo lo que hacemos para honrar su nombre. Así como Cristo sabía y conocía su misión, tú y yo tenemos, hermanos, que saber a qué Dios quiere hacer a través de nosotros. No podemos envejecer dentro de la iglesia sin saber qué realmente Dios quiere. ¿A dónde quiere llevarme? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y si usted no lo sabe, ore y pídaselo a Dios. Pero Dios no le salvó solo para que usted esté sentado en una banca. Dios nos llama y nos salva con propósitos definidos. Tu asignación y la mía, cada uno tiene que descubrirla. Gloria sea el nombre del Señor. Te cuento, siendo muy joven, formaba parte de la banda de la iglesia, Las Tunas, Cuba. Era clarinetista hace muchos años. Estudié el clarinete, formaba parte de una banda musical, allí teníamos. Raquel y yo éramos miembros de la banda, mi esposa. Y yo pensaba que era eso todo lo que el Señor quería. Músico de la iglesia, aquí envejezco, aquí se me cae el pelo. Me sentía bien, me sentía cómodo. Después el Señor comenzó a usarnos en la enseñanza. Ya a los 17 años tenía un expositor en la mano y estaba dando clase en un grupo de jóvenes. Y así Dios fue haciendo su obra. Y siempre oraba y decía: Señor, ¿qué es lo que realmente tú quieres? Me permitió estudiar una carrera, me hice contador, trabajé por más de 14 años con el sistema político administrativo de Cuba. Y pensé que ahí estaba todo, pensé que ya nada más. Y recuerdo que en las escalinatas del templo vino una hermana y me dijo: el Señor me dice que no solamente te quiere ver como un clarinetista, Él te ha llamado para que prediques su palabra. Y yo dije: Dios mío, yo creo que esta hermana hoy no amaneció bien. Una persona introvertida, a mí me daba hasta pena hablar con las personas. Yo no sé ni cómo enamoré a Raquel. No, de veras, era una persona totalmente introvertida. De ahí que estudiara esa carrera de contabilidad en un escritorio, una computadora y sin tener que ver con más nadie. ¿Cómo a esta hermana se le ocurre o que Dios le dijo que yo voy a ser predicador? Pero recuerde, no hay mejor lugar para servir a Dios que la voluntad de Dios.
No hay mejor lugar. Al correr el tiempo, estando de contador principal en una compañía o en una empresa pesquera en Nuevitas, Camagüey, Cuba, ya el escritorio se me hizo pequeño y la oficina no cabía. El llamado de Dios te quema, hermanos. El llamado de Dios te quema. El llamado de Dios te lleva a hacer cosas que tú no eres capaz de calcular. Locuras desde el punto de vista humano. Yo dejé mi trabajo a menos del 50% de mi salario con una esposa y 2 hijos adolescentes. Y Dios no me ha dejado en vergüenza. Dios no me ha faltado. Dios no me ha desamparado. Dios ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza. Y cuando he tenido, Dios no me ha abandonado. Y gracias le doy a Dios porque el Señor en cada etapa me ha dado la convicción de su asignación y de su misión. Esa ha sido mi oración, Señor. Yo no puedo envejecer en la iglesia sin saber qué tú quieres conmigo. Yo necesito saberlo. Como Cristo vino definidamente sabiendo lo que era, tú y yo tenemos una asignación de Dios. Que todos no somos llamados detrás de un púlpito a predicar, que todos no tenemos la capacidad de irnos a un viaje misionero, todos no tenemos la posibilidad de irnos al Amazonas o España o África o Atlanta, pero Dios siempre nos da testimonio de lo que Él quiere que nosotros hagamos y que en Él fluyamos. ¿Decimos amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo, el misionero de Dios, conocía su misión en la tierra. ¿Te habrás preguntado alguna vez en la vida cuál es tu asignación? Cuando salgas hoy de aquí, dile, pregúntale a Dios. Pero voy al segundo punto porque ya el tiempo se me ha ido increíblemente. Voy al segundo punto acerca de Jesús como el misionero de Dios. Jesús como el misionero de Dios traía un mensaje transformador. No vino a pasear a la tierra. No vino de turista. No vino a ver cómo la gente vivía. No, Él vino con una misión definida. Y vino con una misión de proclamar y predicar un mensaje transformador. Amén. El mensaje que predicaba Cristo no era un mensaje para complacer a sus oyentes, ni entretener a la gente, ni buscar aplausos y vítores de las multitudes, como hoy un gran sector de la cristiandad lo prefiere. Prefieren más un comunicador que un predicador de la Biblia, porque se cumple la palabra profética que dio el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo cuando dice que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír, pero de oír lo que le gusta, no de oír la verdad, no de escuchar la sana doctrina, no hablar, que le hablen de la Biblia, sino de otra cosa, que se sientan eufóricos y llenos de felicidad, pero no los capacita para enfrentar el pecado y la maldad de este mundo. El mensaje que predicaba Cristo era un mensaje de vida y esperanza. Un mensaje que libertaba no solo a los cargados con pecados y preocupaciones, sino que también aliviaba a los agobiados con leyes y tradiciones humanas imposibles de cumplir. El Señor le invitaba a la gente a una relación abierta y personal. El Señor les llamaba a tener esa comunicación con el Dios del cielo y de la tierra. En una ocasión dijo, según el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré todos. Note este adverbio de cantidad, todos es todos. A todos, todos. Si estás trabajado y cargado, en el contexto en el que se pronuncia este pasaje, obviamente está directamente vinculado con la cantidad de reglas y ritos y normas humanas que la religión judía había añadido a los mandamientos de Dios. Y cargaban a los judíos con una cantidad de reglas y leyes que le doblaban el cuello y no podían ni tenían forma de cargarlas ni de cumplirlas. Y el Señor dice, ven a mí
si te sientes así, agobiado, cargado, no solamente con esa cantidad de leyes y reglas humanas, sino además por el pecado y por las cantidad de cosas que te angustian, ven a mí y note, hermanos, esta promesa. Y yo os haré descansar. Gloria al Señor. El mensaje que predicaba Cristo confrontaba a los hombres y a las mujeres con su pecado y los llamaba a dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Jesús no vino a pasarle la mano al pecado, sino vino a darle solución al pecado. La gente se confunde cuando aquella mujer traída en el mismo acto del adulterio ante Jesús por aquellos que le acusaban y que realmente debía haber sido apedreada de acuerdo a la ley de Moisés, se confunden cuando Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Piensan que estaba tolerando el pecado, todo lo contrario, le está diciendo: no sigas pecando porque vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Lo que te digo es que dejes de hacer eso y comienza a vivir una vida nueva y diferente, porque a eso Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria sea el nombre de Jesús. Confrontaba a la gente con su pecado y los llamaba al verdadero arrepentimiento. Los convocaba, hermanos, a experimentar un nuevo nacimiento. Es que Cristo no vino a salvar al pecador en su pecado. Y mire que lo he dicho desde este altar. Cristo no vino a salvar al pecador en su pecado, como hoy desafortunadamente se quiere hacer ver. No. Él vino a impartir una vida nueva y diferente y sacar a la gente, libertar a la gente del poder del pecado. Cuando estudio la misión de Cristo, les digo con honestidad, con transparencia, me duele ver cómo hay personas que se atreven a psicologizar el Evangelio despojándolo de su verdadera esencia. Eso me duele. Presentando un evangelio como si la gente fueran clientes y no almas que salvar. Pecadores que necesitan reconocer su pecado y arrepentirse para que la bendición de Dios les alcance. El mensaje del evangelio, hermanos, yo sé que coincides conmigo, tal vez. El mensaje del evangelio es más que filosofía. Es más que historias mal contadas, más que pasajes bíblicos mal interpretados y alegorizados y mal aplicados. El Evangelio de Cristo es poder de Dios que transforma. El Evangelio de Cristo es poder de Dios que cambia el carácter, las actitudes y la conducta de las personas, que imparte una vida nueva llena de bendiciones que Cristo compró en la cruz del Calvario para todos aquellos que abrazan por la fe ese sacrificio. El Evangelio es poder de Dios que trae salvación y esperanza. De ahí que el apóstol Pablo presenta el Evangelio a los romanos, esta cultura romana que se gloriaba en su poder y fuerza de armas para conquistar. Pablo presenta el Evangelio como el poder de Dios que salva. Cuando él dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos lo creen? Amén. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de predicar el mensaje que predico, aunque me han apedreado, aunque me han juzgado, aunque me han hecho la vida cuadrito. No me voy a avergonzar de seguir predicando el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios, porque yo lo viví. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo estuve de acuerdo a que mataran el primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Yo andaba con cartas para llevar presos a los cristianos a la cárcel. Yo era un perseguidor, un enemigo del Evangelio, pero desde que Cristo nació en mi corazón y desde que Jesús transformó mi vida, me he convertido en un proclamador de este Evangelio. Y este Evangelio, si me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Es poder de Dios que cambia, es poder de Dios que transforma. Por eso yo no entiendo cómo hay predicadores que usan los púlpitos para entretener a la gente en vez de llamar a la gente a conocer a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres.
La iglesia misionera te puede ayudar a conocer el Evangelio, pero no es la que te llevará al cielo. El único camino para ir al Dios verdadero se llama Jesucristo. No es denominación religiosa, no es ningún tipo de fraternidad, no es ningún tipo de ministerio, ni es ningún tipo de predicador de YouTube. El único que nos lleva al Cristo, el único que nos lleva al Dios verdadero se llama Jesucristo. Iglesia, tengamos cuidado. Y aquí viene la advertencia pastoral si la quieres escuchar. Cristianos que me están escuchando hasta las redes sociales, tengamos cuidado con esos llamados siervos y ministros del altar, que malgastan el tiempo promoviendo más su persona y ministerio que el mensaje del Evangelio de Cristo. Cuidado, a usted que le gusta tal vez oír predicadores, salió de aquí ya saturado con un mensaje, pero cuando llegó a la casa conectó YouTube y puso el Smart TV. Déjame ver a este que dice, si de los 45 minutos se pasa 40 minutos hablando de él y de lo que él hace y no de Cristo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado, son falsos maestros. El apóstol Pablo decía, este hombre insigne del Evangelio, este pionero, este misionero de Dios, este hombre que ofrendó su vida por la causa de Cristo y no renunció a su fe, él dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Note el pasaje. Note el pasaje. Note, no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no vengo aquí a hablarle de mí ni de mis logros, ni de mi sacrificio, ni de mi esfuerzo, como para que me cojan lástima y me manden ofrendas y diezmos. No, yo no he venido a predicarle de mí. Le he venido a hablar acerca de ¿quién? De Jesucristo como ¿qué? Como Señor. No como una figura histórica que es nombrado para pensar que es un mensaje cristiano. No, les predico a Cristo como Señor. Como Señor. Y yo me presento a ustedes como un siervo. Como un siervo. Como un siervo. Como alguien a quien Dios llamó a servirles, a ustedes representando el Evangelio que predico. Digámosle a la gente lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. En qué consiste nuestra vida cristiana. Y no nos demos tanto golpe de pecho de nuestras habilidades y nuestros logros, porque al final, si no es por la gracia de Dios, no somos nada. Otra advertencia pastoral que les doy: tengamos cuidado con esos que promueven herejías, pervirtiendo el Evangelio para enriquecerse. Que les interesa más el dinero que la gente, que les interesa más el dinero de la gente que la salvación de esa gente. Amén. Solo son motivados por dinero, prestigio y poder. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en una advertencia que él hace de los falsos maestros y predicadores, paralela a la carta de Judas, él dice lo que en realidad ese tipo de gente, lo único que quieren esos falsos maestros es quitarte tu dinero y explotarte con engaños. Pero no quieren tu salvación, lo que quieren es tu plata. Tengamos cuidado de eso. Amén. Yo espero que su silencio sea un amén. Tercera advertencia, porque ya el tiempo se me ha ido. Tengamos cuidado con esos que dicen que traen la última revelación. Cuidado con esa gente que trae la última revelación, lo máximo de Dios. Sin embargo, ignoran a Jesucristo como la máxima expresión del amor de Dios. Olvidan que Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra encarnada que vino a traer vida y vida en abundancia. De ahí que Jesucristo dijera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, santurrones, como los santos de los últimos tiempos, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Iglesia, tengamos cuidado. El misionero de Dios, Jesucristo,
predicó las buenas nuevas de salvación predicó las buenas nuevas de salvación sin importar a qué clase social perteneciera la gente. No buscaba popularidad, no buscaba riquezas, ni fama, ni título. Nunca cobró un centavo por sanar a un enfermo ni resucitar a un muerto. Nunca cobró por ayudar al desvalido. Él vino a la tierra con un mensaje para todos los necesitados y sedientos de la verdad de Dios. Se despojó de todas sus prerrogativas en gloria para salvar a la humanidad perdida. Por eso, en este sentido, yo lo califico como el misionero de Dios. Él descendió del cielo, asumió nuestra naturaleza para salvar al hombre de su pecado. Estando Jesús en la casa de Leví, ese cobrador de impuestos, un hombre excomulgado de la sinagoga judía por ser publicano, a quienes los judíos incluían entre la lista de los asesinos y ladrones, él dijo: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino he venido a llamar a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y este es el mensaje que Cristo nos mandó a predicar. Esta es la gran comisión que Cristo le dio a su iglesia de todos los tiempos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Les doy mi Espíritu Santo para que sean testigos, sean mis testigos, y le hablen a la gente acerca de mí en todas partes. Note usted, le hablen a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Tú y yo hemos sido cargados con un mensaje que tenemos que proclamar, y el centro de ese mensaje se llama Jesucristo. Yo les digo, hermanos, que las misiones, sean foráneas o domésticas, foránea fuera del país, doméstica dentro del país, son la gran oportunidad de promover en el mundo la verdad de Dios. Sea en Asia, sea en África, sea en Europa, sea en Oceanía o sea en América, o en el condominio donde vives, el Evangelio de Cristo es el mensaje que debemos predicar. Tal vez no puedas ir a la China, pero ¿cuántos chinos trabajan contigo? Tal vez no puedas ir al África, pero ¿cuántos africanos tú conoces? Tal vez no puedas ir ni a Honduras, pero ¿cuántos hondureños trabajan contigo? Tal vez no puedas ir a Cuba, pero ¿cuántos cubanos están al lado de ti que necesitan oír el Evangelio de Cristo? Gracias a Dios por la multiculturalidad de esta iglesia. Gracias a Dios porque somos testigos fehacientes que verdaderamente en Dios no hay diferencias culturales, sino que todos somos unos en Cristo y entendemos que el Evangelio es para toda criatura. Si no somos de los que van al campo misionero foráneo como ellos que se van a España, si no somos de esos que se van a ese campo foráneo porque Dios no nos llamó a esa tarea, o porque la edad ya nos lo permite, o porque no hay economía, o porque no hay salud, seamos entonces de los que doblan sus rodillas para orar por los que van. Seamos de los que generosamente cooperan para que se mantengan en el campo misionero. Y apoyémosle, gloria sea el nombre del Señor, y sigamos el ejemplo de Cristo, el misionero de Dios, que renunció a todas sus prerrogativas para hacer la asignación que se le había dado. Siguiendo el ejemplo de Cristo como el misionero de Dios, convirtamos, hermanos, nuestro condominio, convirtamos nuestro centro de trabajo, negocio y aún la familia, convirtámoslo en nuestro campo misionero. Amén. Misiones se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que la doblan y con las manos de los que dan. Juan Wesley, el fundador del metodismo, dijo una vez, a alguien le comentó: no hay tal cosa como ir al cielo a solas. Para significar este evangelio hay que decírselo a la gente. Ya después que tú tienes la seguridad de que te vas al cielo, hay que decirle a la gente: oye, yo encontré el camino que me lleva a la vida eterna con Cristo. ¿Tú quieres ir con Él? Y fue un hombre que se dedicó
toda su vida, desde que conoció a Cristo, a predicar a Cristo. Es que todo cristiano tiene el deber de compartir las bendiciones que ha encontrado en Jesús, que ha recibido en Cristo. De tal forma, hermanos, que quiero que te lleves este último pensamiento. Cristo cumplió con su misión y propósito y proclamó un mensaje transformador. ¿Haríamos nosotros lo mismo? ¿Haríamos nosotros lo mismo? ¿Estaríamos dispuestos a asumir la asignación que Dios nos ha dado?